Hola, estimados alumnos y apoderados de tercero medio. Este video parte con esta imagen y es como una versión idealizada de cómo me los imagino viviendo la cuarentena, pero en el fondo implica mi más sincero saludo y mi deseo de que estén bien, de que se estén cuidando, de que no haya ningún familiar enfermo ni nada que lamentar. Y parte iniciando esta imagen con una pequeña reflexión de lo que significa estar en casa. Recordemos que yo estoy en mi casa también, lo estoy saludando desde acá. Y quisiera decirles que este estar en casa significa en primera instancia cuidarnos, pero no es un acto egoísta, sino que cuidarnos también significa cuidar a los demás, especialmente a los más vulnerables, pero también significa procurar seguir aprendiendo. Este seguir aprendiendo es a nuestro ritmo, en nuestro hogar, protegido, con la tutoría cercana y presente de los apoderados. Mi tutoría es lejana, pero siempre atenta a lo que ustedes me quieran plantear. Y esto es lo que hace que este seguir aprendiendo sea algo positivo. Y es en este contexto del seguir aprendiendo donde les recuerdo las unidades que estaban planificadas para este año. La unidad cero es la unidad que ya trabajamos en marzo, es la unidad que vimos a través de la pauta de evaluación y la cual fue explicada en los videos. Y ahora estamos en la unidad uno propiamente tal, que se llama Diálogo, Literatura y Efecto Estético. Es la unidad que se realiza en abril. Y como ustedes pueden ver, nos quedan después las otras unidades y después dice ejes de los objetivos, comprensión, producción e investigación. Estos ejes son súper relevantes porque todas las unidades los van a tener. Y en este caso, en la unidad uno y también en la unidad cero se aplicó un inicio de esto. La idea de comprensión tiene que ver con una lectura profunda, una lectura específica que voy a detallar en un momentito más. La producción tiene que ver con el escribir, con el ser capaz de plasmar ciertas ideas de manera escrita. Y la investigación tiene que ver con la comunión, con la retroalimentación de estos dos ejes. Es decir, la lectura ayuda a la escritura y a su vez la escritura ayuda a la lectura. ¿Por qué? Porque no es cualquier lectura la que está planteada para este año. Acá está un fragmentito de el temario de la prueba de transición que ustedes me pidieron. Yo se los voy a enviar a su correo, no lo envié antes porque estaban de vacaciones. Y dice así, se considera leer como un proceso interactivo complejo. Yo lo voy a explicar más ratito porque es complejo, en el que intervienen factores de distinta naturaleza, cognitivo, del pensamiento, del lenguaje, social y académico, relevante para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Así se ve la lectura desde el punto de vista de la prueba de transición, como un proceso que tiene que ver con sentar la base para otros aprendizajes mayores. Y por eso que es un proceso interactivo. Esa idea la voy a explicar en unos minutos más. Ahora bien, ¿qué significa este diálogo, literatura y efecto estético, esta unidad uno que llamamos? Lo principal acá tiene que ver con el llamado efecto estético, que es en el cual se plasma esta idea de diálogo y que a su vez tiene que ver con la experiencia de lectura. ¿En qué consiste esta experiencia de lectura? Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está. Fíjese en la primera imagen, la niña toma un libro, está leyendo, leyendo todo el día, ¿cierto? Y al final, cuando ya está en su cama, le dice a su gato, ella le dice, si un libro es extraordinario, lo comienza un lector y lo termina otro. Entonces el gato, haciendo alusión a que ella es otra persona, le dice, encantado de conocerte. Esta historieta de Liniers, estaba firmada por ahí abajito, em, representa esta transformación que genera el efecto estético en el lector. Se espera que sea un efecto transformador, un efecto que genere reflexiones profundas. Les dejo acá otro ejemplo de experiencia de lectura. Una vez que aprendas a leer, serás libre para siempre. Esto a propósito del Día del Libro que no pudimos celebrar, yo se los tomé y se los dejé acá. Pero una persona puede sentir una experiencia liberadora a través de la lectura, puede dejar atrás ciertos aspectos que lo tenían atrapado. Entonces se espera que la experiencia de lectura
sea lo que yo siento, lo que yo voy viviendo a propósito de la lectura. Fíjense lo que viene a continuación. Estamos hablando de que la unidad se llama literatura y efecto estético. Estamos hablando que el efecto estético tiene que ver con el sentir en la lectura. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un énfasis especialmente práctico. Voy a dejar de lado a propósito ciertos aspectos técnicos, teóricos, y vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la práctica. Y lo primero es la comprensión. Entender lo que yo leo aquí resulta clave. Después viene la producción. Acuérdense de los ejes que yo le había mencionado. Y tanto esta comprensión como la producción tienen que ver con la investigación, que estamos partiendo de a poquitito. Ahora, comprensión, producción e investigación, que son los ejes que yo había mencionado ahora, se aplican en la literatura. La literatura crece, es relevante en este contexto, ¿cierto? Pero además la literatura se enriquece a sí misma con la idea de contexto, especialmente la idea de contexto de producción. Por lo tanto, la literatura nos va a aportar a la investigación, la idea de contexto de producción nos va a ayudar a la investigación y la investigación a su vez se va a plasmar en una producción. Es decir, yo voy a redactar por escrito, voy a, digamos, aplicar los procesos de producción de textos escritos a través de lo que yo tuve en la literatura, en el contexto y mi propia experiencia de lectura. ¿En qué consiste esta investigación? Lo explico ahora de manera más detallada. Tengo un texto acá, un fragmentito que ya había trabajado con segundo medio, y dice, para leer un texto tienes que implicarte activamente en lo que dicen las palabras. Tienes que trabajar, tienes que usar la imaginación, y una vez que tu imaginación está completamente despierta, entras en el mundo del libro como si fuese tu propia vida. Hueles las cosas, las tocas, tienes pensamientos complejos e intuiciones. Te encuentras en un mundo tridimensional. Esa idea del mundo tridimensional que menciona Paul Auster tiene que ver con esta idea de implicarse activamente en las palabras, ¿ya? Meterse dentro del libro de alguna manera y así uno logra generar esta experiencia estética y esta experiencia estética es la que va a dar paso a nuestra investigación. Por lo tanto, la idea de experiencia de lectura es lo más importante aquí. ¿En qué consiste esta experiencia de lectura? ¿Cómo la podemos plasmar también en algunos aspectos más concretos? Primero tiene que ver con plantearse ciertas preguntas, formular ciertas ideas y estas preguntas son las siguientes, que ustedes ya las han visto en las guías anteriores. Esto es una especie de repaso. Entonces, pregunta 1. ¿Qué relaciones podemos establecer entre el contexto de producción de la obra y el texto? Esta es la pregunta clave que tiene que ver principalmente con la investigación. Después nos preguntamos, ¿qué experiencias tenemos respecto al tema que plantea? Esta obra habla de algo, ¿y qué experiencia tengo yo sobre eso? Se fijan que el lector ya se empieza a meter dentro del libro, ya se empieza a involucrar más con el libro. ¿Qué visión del ser humano plantea? ¿Cómo es la visión de mundo? ¿Cómo es el hombre que hay aquí, la humanidad que se describe en el texto? ¿Qué reacción provoca en mí la lectura de este texto? ¿Ya? ¿Qué sentí yo? ¿Cómo reaccioné frente a la lectura? ¿Cómo fue cambiando mi lectura? ¿Cómo fui pensando una cosa y después otra? ¿Con qué emociones asocio el texto leído? Con alegría, con tristeza, melancolía, etcétera. ¿Cómo se relaciona mi reacción a la obra con mi experiencia? Por ejemplo, yo hace poco tuve un reencuentro con un familiar muy querido, entonces al leer, ¿cierto? Esta obra que trataba sobre un reencuentro la pude vivir de una manera distinta que si no hubiese vivido ese reencuentro con mi familiar. Hay muchas experiencias de uno que le hacen leer de una manera u otra el texto. ¿Qué aspectos específicos de la obra son los que me provocan las reacciones? Por ejemplo, las descripciones, los espacios
A veces los mismos saltos en el tiempo me hacen preguntarme qué va a pasar, o si el texto me adelantó algo, yo digo, esto tiene que ver con esto otro, tiene que ver específicamente con identificar qué cosas del texto hacen que yo reaccione de esta manera. Después dice, ¿por qué un texto puede generar diversas reacciones en los lectores? ¿Por qué puede pasar a esto? Ahí uno tiene que decir, porque hace referencia a temas universales, por ejemplo, como el amor, como la muerte, como el viaje, y todo eso tiene que ver con experiencias que uno tiene, por lo tanto va generando distintas reacciones. Después, ¿cómo logra un texto generar efectos en los lectores? ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Tenía un narrador protagonista, por lo tanto uno siente que está dentro de la obra. Tenía un narrador omnisciente que me planteaba ciertas dudas sobre lo que está viviendo el protagonista ahí, o tiene un narrador testigo que no sabe y va pues, descubriendo junto conmigo lo que va pasando, o pueden ser otros recursos, como por ejemplo algunos saltos en el tiempo que hacen que uno de pronto se cuestione cosas o entienda, por ejemplo, el final, ¿ya? Les dejo acá otro caso de experiencia de lectura en el cual se pueden plantear también estas mismas preguntas. Así que la joven y fuerte, perdón, así que la mente joven y fuerte de Matilda, ahí nos describe el personaje, continuó creciendo, alimentada por las voces de todos aquellos autores que habían enviado sus libros al mundo, como barcos en el mar. Estos libros le dieron a Matilda un mensaje esperanzador y reconfortante: no estás sola. Lo que nos describe este fragmentito y esta imagen a la vez es un personaje que sentía que estaba sola, pero en la literatura encontró cierta compañía que le indicó lo contrario. Entonces acá podríamos decir qué visión de mundo hay en este fragmento. Hay la visión de la soledad, ¿cierto? De un personaje abandonado por sus familiares. Hay una visión que valora la literatura no como un ámbito académico, sino como una experiencia de vida. Y para esto es clave la idea de comprensión. Si yo no comprendo lo que estoy leyendo, difícilmente voy a poder enriquecer mi experiencia de lectura, y por lo tanto hay que plantearse estas preguntas que van a continuación, que ustedes ya las han visto 1000 veces, pero aquí las vamos a repasar. ¿De qué se habla? ¿Cierto? Cuando nosotros decimos de qué se habla y qué se dice de lo que se habla, estamos entrando en el proceso de comprensión. La comprensión se arma con estas dos preguntas. Cuando respondemos el de qué se habla, estamos haciendo la síntesis. Cuando respondemos el qué se dice de lo que se habla, estamos haciendo un análisis. Cuando hacemos la síntesis, encontramos el tema, lo central de este texto. Y cuando hacemos el análisis, encontramos los subtemas. Entonces entendemos que el tema tiene que ver con las ideas principales y los subtemas tienen que ver con las ideas secundarias. Este es el proceso de comprensión. Es muy simple, pero si yo no lo logro, voy a poner en jaque, voy a comprometer mi experiencia de lectura. ¿Cómo hemos estado trabajando todo esto? Acá está, a través del Classroom de Google, ¿cierto? Ahí está todavía la unidad 0. Si usted está atrasado con eso y quiere hacer alguna cosa, ahí está. Está también esta unidad 1 que yo le estoy describiendo principalmente en este video. Están los ejercicios, está todo. Y está también, por ejemplo, usted puede consultar, aquí yo les voy a mostrar bien cómo funciona esto. Usted puede pinchar desde la unidad 0, aparecen los videos en el cual se detalla específicamente toda la pauta de evaluación de la unidad 0. Y están también, por ejemplo, las clases que ya llevamos de la unidad 1. ¿Qué es lo que más me interesa? Usted puede pinchar ahí, aparece el texto, usted lo baja y lo va respondiendo. He recibido avances de estas actividades y están bien buenos. Las actividades son bastante autoconcluyentes y están vinculadas unas con otras, pero claramente se pueden desarrollar ahí de a poquitito. Es súper importante que envíen avances y actividades terminadas. Es importantísimo. ¿Ya? Ahí está, porque a mí me ayuda a aclararle las consultas, las dudas que ustedes tengan. Ahí está mi correo también para que lo puedan hacer. Finalmente, estamos conscientes de que no estamos en un proceso normal, ¿ya? No estamos en una situación normal de clase y eso se entiende, ¿ya? Pero esto puede ser también una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y que esto no afecte lo ya aprendido, sino todo lo contrario, que nos pueda potenciar. ¿Cómo nos puede potenciar? Bueno, acá hay algunos factores. Sacar lo mejor de nosotros significa, en primera instancia, consolidar o construir los que no tengan hábitos de estudio. Aquí los puedan consolidar
y digamos que sean eficaces y permanentes. Este es un momento clave, ustedes están en sus casas, se pueden armar solitos un plan de trabajo. Después viene desarrollar actividades de comprensión, desarrollar habilidades de comprensión de lectura. Acabo de explicarlo, ya no voy a profundizar mucho en esto, sino que más que nada explicarle la síntesis, el análisis. Agrego la idea de paráfrasis que destaco aquí, que era decir lo mismo con mis propias palabras, la misma idea con mis propias palabras o con otras palabras. ¿Qué significa también sacar lo mejor de nosotros? Aplicar las etapas de la producción de textos. Estamos ya en un nivel intermedio, el que significa que la planificación es súper relevante, pero también vienen las otras etapas en las cuales nosotros vamos a hacer énfasis, ya la elaboración, redacción propiamente tal, la edición, donde yo ordeno, registro, rearmo mi texto, la revisión, de la cual es súper relevante, cuentan con mi ayuda para ello, y todos estos elementos que están acá, la planificación, la elaboración, edición y revisión, se aplican y apuntan al concepto clave, no solamente de esta unidad, de la unidad cero también, sino que de esta unidad y de las que vienen, que es la idea de investigación. Es el concepto clave del año, diría yo, porque es la habilidad eje. Así es que en esto nos vamos a centrar, esto es lo que viene y hay que seguir los pasos que están planteados acá. Me despido esperando que estén súper bien junto a su familia, que se estén cuidando mucho y como ya esta edición les voy a dejar la imagen de mi amigo Shakespeare que está muy contento de que a pesar de que estemos en cuarentena, ustedes sigan aprendiendo. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, estamos en contacto.